Cuando leemos en Romanos 4:15 y Romanos 5:13, porque estamos considerando, los invito a abrir en el día de hoy su Biblia en Romanos 2, versículos 12 al versículo 16. Pero cuando abrimos nuestras Biblias en unos capítulos más adelante, en Romanos 4:15, dice así: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y en el versículo 5, versículo 3, capítulo 5, versículo 13 dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora, ¿cómo es posible cuando abrimos nuestras Biblias en Romanos 2, versículo 12, que vamos a leer ahora en adelante, hasta el versículo, del versículo 12 al versículo 16, lectura así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice, ¿cómo es posible entonces que acá dice que los que no tuvieron ley, y después en Romanos 4:15 y 5:13, eso es lo que vamos a tratar hoy de explicar, y entre otra cosa, aquellos que también tienen la ley? ¿Qué pasa con estos que perecen, mueren estas personas que no conocieron el Evangelio, y aquellos que lo tienen? Eso es lo que vamos a tratar de saciar esas preguntas en el día de hoy. Bueno, hay un libro que se llama El progreso del peregrino, que yo amo mucho, ¿no? Y ahí, en una parte de ellos, hay un personaje que se llama Locuaz. Locuaz va caminando el personaje cristiano con el otro personaje que es fiel, y se lo encuentran a Locuaz en el sueño cuando va contando, y bueno, le pregunta si va a la ciudad celestial, y Locuaz le dice, yo también voy al mismo lugar. Dice, vayamos juntos, dice fiel, y pasemos el tiempo hablando de los asuntos edificantes. Ahora Cristiano estaba ahí escuchando el relato, y él escuchaba, y bueno, él empieza a contar, Cristiano, diciendo que él conocía a este individuo, que lo conocía, que su nombre es Locuaz, es el hijo de un tal Habla Bien, y vive en el paseo de Charlatanes, tiene una lengua muy hábil y está lleno de palabras dedicadas. Bueno, el asunto que cuando se encuentra, Locuaz podía hablar de muchas cosas de teología. En el campo de hoy la teología, podríamos decir teología sistemática, podía hablar de hermenéutica, de teología bíblica, de escatología, de las cuatro posturas de escatología, postmilenial, lo que sea. Él habla de otra cosa, del regeneramiento, de la justificación. Él sabía todas las doctrinas. Sabía mucho, conocía mucho, pero vamos a ver que era como un címbalo nada más que resonaba. Y Cristiano ahí lo pone a fiel, y le dice que lo pruebe a él, lo pone a que lo ponga a prueba. Y eso lo quiero hablar un poco sobre Romano, sobre este libro también hermoso, y justo con el capítulo 2 que estamos viendo, que ahí, ¿no? Que Locuaz, fíjese que si ustedes han leído el libro, no la película, porque la película casi nunca muestra todo lo que es el libro, todo el símil del libro, pero Locuaz lo que hacía, callaba la sensibilidad de la conciencia. Él era una persona que habla mucho pero hace poco. Ese es un resumen de lo que estamos viendo acá, porque fíjese que en Romanos estamos viendo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. No lo que tiene la ley, sino la que la hacen. Y lo cual representan a estos pseudos cristianos que conocen de doctrina. ¿De qué hablaremos? Dicen, saben mucha doctrina. Y vamos a hablar un poco de eso, que la doctrina no está mal. Ahora, Locuaz, él hacía callar la sensibilidad de la conciencia. Él le decía necios a aquellos que quieren hacer trabajar la conciencia. Él le negaba el derecho a trabajar a la conciencia. ¿Qué es eso? Es una persona que no deja trabajar su conciencia. Porque vamos a ver más adelante en este servicio de adoración pública y religiosa, que la conciencia es que nos habla a nosotros, los pensamientos y el corazón. Ahora él no quería hacer trabajar la conciencia. Él era una vergüenza para
para el cristianismo, esas personas que dicen ser cristianos, pero de verdad no son, sus acciones muestran lo contrario, como dice el libro de Romanos, que no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los que son hacedores. Era una vergüenza en la vida pública cuando lo escuchaban hablar y sus cosas, pero él hablaba de Cristo. Entonces es un personaje de verdad que choca, porque él dice pero no hace. Lo cual es como un cuerpo sin alma, amados. Está muerto. Él dice que está vivo, pero en sí está muerto. Ni siquiera es tibio para decir. O sea, él ni siquiera pone frío ni caliente. Es un tibio. Alguien que es algo así que siempre le gusta estar en dos puntos. Ahora Locuaz dice tener fe, pero no tiene obra. Eso es una persona, vamos a decir, que la fe sin las obras, ustedes saben que está muerto, como dice el libro de Santiago. Y nosotros sabemos que el juicio es por gracia, pero va a ser por obras. Como dice el progreso de Peregrino, cuando habla ahí en todo su relato. No se te va a preguntar en el día del juicio, ¿creíste? Sino se te va a preguntar, ¿hiciste lo que creíste? Porque eso es lo que va a pasar con los locuaces. Entonces, Cristiano le dice, bueno, hacerle estas preguntas, a ver qué te dice él. Y entonces, Fiel se acerca a él y le dice, ¿cómo se manifiesta el poder de la gracia en un corazón de una persona? Le hace dos preguntas. Y Locuaz dice, vamos a hablar sobre lo que es la regeneración, el poder de la gracia en el corazón. Excelente tema, dice. Me parece. Él sabía, una persona que sabía muy bien lo que significaban las doctrinas, incluso apoyaba prédicas. Es una persona que puede estar entre nosotros. Ahora, ¿cómo podemos saber que Locuaz no era un cristiano? Porque él dice que una persona, ¿cómo se manifiesta la gracia en el corazón? Él dice que se puede clamar contra el pecado. O sea, una persona puede, desde el púlpito, clamar, puede hablar sobre el pecado, como ahora. Puedo hablar sobre el pecado yo. Pero eso no significa que la persona, o cuando se predica en las calles de Cristo, una persona puede hablar o clamar del pecado, pero eso no significa. Entonces Fiel lo confronta, le dice que eso no significa eso, sino que le dice que debe aborrecer. Bueno, el relato es largo, que del proceso de peregrino, y la idea es que la persona puede hablar del pecado, que debes arrepentirte de tu pecado, que Cristo y aquello, y clama y predica, pero él no lo practica, aquel que predica de Cristo. Clama contra el pecado, le habla de otros pecados, le dice esto, aquel, otro, pero Locuaz terminaba de hablar y se iba a las cantinas a tomar. Y cuando venía le daba unas buenas palizas a su mujer. Y todos lo conocían a Locuaz. Ustedes si leen el proceso de Peregrino, porque Cristiano le dice que su testimonio era mal. Él hablaba de Cristo, sabía mucho, pero después se iba con los amigos, se iba a tomar, en la casa ni siquiera enseñaba. Él era un mal testimonio, pero él sabía mucho de doctrina. Él sabía mucho, era una persona que era locuaz, era muy versado para hablar, pero su testimonio es malo. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, dice Proverbio 1.7, pero el 8.13 ¿qué dice? ¿Cuál es el temor del Señor? Es aborrecer el mal. Entonces, Dios conoce a lo suyo, entonces apártense de la iniquidad. Dice, la marca distintiva entonces no es hablar del pecado, conocer del pecado, amado. No es ser como Locuaz que conocía, sino que aborrecer, ser de testimonio. Aunque todavía no podemos ser perfectos. Pero la persona dice, caramba, gloria a Dios, con esta persona algo pasó. Y le dan la gloria al Señor, porque esa persona es de testimonio. Esa persona algo le pasó, lo conocían de otra forma. Y ahora saben que algo le pasó. El Señor lo ha transformado. Entonces, ¿cómo podemos saber que la obra de la gracia opera en una persona porque sabe mucho? No, es porque conoce, pero también él obra en su vida diaria. Dos cosas, o sea, conocimiento y vida práctica. Ortodoxia, que es y ortopraxis, caminar con lo que yo aprendo. Tienen que ir de la mano, están casados eso. La segunda prueba que le pregunta cómo se manifiesta en el corazón, para esto que estamos viendo en Romanos 2, que no son los oidores de la ley, justo ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que serán justificados. Estamos viendo en el versículo 13, ahí de Romanos 2.13, hay que tener cuidado como no ser como Locuaz. La segunda prueba que le pregunta Fiel a él, le dice, un profundo conocimiento de la verdad del Evangelio, por supuesto, dice.
Y Fiel le dice, no, no es así. Aunque si yo lo hubiera puesto por primero eso, conocerla desde el Evangelio. Pero tampoco es así, es verdad. Le dice, tener un conocimiento del Evangelio. ¿Por qué, amado? Porque nosotros podemos conocer del Evangelio. Podemos hablar de Cristo que murió, que resucitó, que se levantó el tercer día, el perdón de pecado. Conocer las doctrinas de la gracia. Todo eso podemos conocer, pero ir de camino al mismo infierno. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener mucha ciencia o mucho conocimiento, pero ser como un címbalo que resuena nada más vacío por dentro. No, conocemos nada más, pero no practicamos. Y hay que tener cuidado porque este personaje iba camino al infierno. Todos los personajes que Phil encuentra, todo esto, que están acá, eran personas que creían que iban al cielo. Pseudo cristianos, no eran mundanos, eran personas engañadas que él encuentra. Entonces puede una persona tener gran conocimiento, pero no haber nacido de nuevo, tener mucha ciencia. Ahora, si ustedes han leído ese libro maravilloso, van a ver que él nombra cuando el Señor Jesucristo habla con los discípulos, le dice, y le hace una pregunta a los discípulos, le dice, Cristo le dijo, ¿sabéis todas estas cosas? Y los discípulos contestaron afirmativamente, sí las sabemos. Entonces, ¿qué le dijo? Bienaventurados sois si las hacéis. Entonces, ¿qué le quiso decir el Señor ahí? Que bienaventurados son, vamos a decir, no solamente muy bien porque las saben, sino Él dijo, bienaventurados soy si las hacen. Entonces, ¿qué puso? Él puso esa bienaventuranza si la saben, no en el conocimiento de saber Cristo. Son bienaventurados si las hacéis. Entonces, una persona puede conocer la voluntad del Señor, amados, pero no puede hacerla. Satanás conoce la voluntad de Dios. Los demonios conocen la voluntad del Señor. Y así muchos pueden conocer la voluntad del Señor, pero de ahí a hacerlo acá, me acuerdo que en Buenos Aires, donde yo vivía antes, decía, del dicho al hecho hay mucho trecho, decía. Y así muchos adagios hay. Tus palabras me gritan tan fuerte que no me dejan ver tus hechos. Y otras cosas. Entonces, y ustedes pueden agregarle otros dichos sapiensales que hayan aprendido por ahí. Pero es así. Entonces, el conocer mucho le agrada a los que hablan mucho, a los habladores, a los jactanciosos. Si ustedes leen el Proceso Peregrino, le empieza a decir eso. Son los que le gusta mostrar cuánto conocimiento tiene la persona. Y incluso enseñar. El judío hacía eso. Ahora está mal vamos a decir, si nosotros no lo llevamos a la obra y solamente somos habladores. En ese sentido está mal. Ahora no quiere decir, queremos entender esto, que no quiere decir que el corazón puede vivir o el corazón puede subsistir sin el conocimiento, porque hay que tener conocimiento, porque el conocimiento, o sea, que va acompañado, debe ir acompañado, o sea, de la gracia, va con la fe que nosotros creemos. Ahora, si nosotros creemos, eso vamos a obrar. Entonces no significa, bueno, entonces Daniel, entonces no conozcamos, preferí que no conozco. No, porque yo debo conocerla, no vamos a ir a los extremos, hay que tener un equilibrio, conocer pero hacer. A este conocía pero no hacía. Esa es la diferencia, porque las escrituras nos dicen en el Salmo 119, versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley. Entonces, ¿qué sucede? Y la observaré de todo mi corazón. Entonces el salmista decía, dame entendimiento, conocimiento dame, pero la voy a observar, o sea, la voy a guardar. Ahí está, conocimiento más práctica. Entonces, la fe sin las obras no sirve de nada. Obra es obrar. Y acá vemos entonces esto un poco, para ir resumiendo y terminando esta parte, esta pequeña introducción. Vamos a ver que Pablo, el que está acá, Pablo es como un policía acá, en Romanos, acá en esta parte, que el policía que nos muestra que nosotros hemos infringido la ley ante Dios, que nosotros somos transgresores ante él. Pablo viene y te muestra, dice, mira, los 10 mandamientos, yo soy el policía y te muestro, estás mal vos, te voy a llevar ante el juez. Entonces la persona toma noción de eso. ¿Cómo caramba? Yo no sabía. Bueno, en el día de hoy vamos a ver un poco de eso. Que la persona está condenada. O sea, que la ley lo acusa. Y ahora, ¿qué vamos a aprender en el día de hoy, Daniel? Vamos a aprender que tu conciencia misma te acusa en los seguimientos audio. Tu pensamiento mismo. Y tu corazón mismo.
El problema va a ser, amado, que tenés una ley, tenés a alguien que te está diciendo que está mal, hay un juez. El problema va a ser, tenés un abogado que te defienda en el día del juicio. Porque vamos a ver que el mismo aquel que también ahora es tu abogado, puede llegar a ser tu abogado, va a ser que va a venir a juzgarte, vamos a ver al final del sermón. O puedes tomarlo como tu juez en ese día, o lo puedes tomar en el día de hoy como tu abogado defensor. Esto no significa que tengas libre albedrío y nada, significa que hoy está la gracia de Dios. Y cuando hablamos que elija, no hablamos de un libre albedrío, estamos hablando de la soberanía de Dios ahora diciendo hoy es un tiempo de gracia. No sea que aquel día venga el juez y te juzgue, como vamos a ver en Juan, que a él se le ha dado todo potestad y todo dominio. Y ese día que hoy no fuiste a él como un abogado, ese día él sea juez y ahí ya no habrá marcha atrás. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, que Pablo nos muestra eso. Y tener cuidado de no ser como Locuaz, que Locuaz hablaba mucho, pero no hacía nada. Y no son los oidores de la ley, dice Romanos 2.13, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que serán justificados. Y eso es lo que voy a hablar un poquito de esto. A ver, estos dos grupos de personas que Pablo está hablando, aquellos que tenían la ley. ¿Y qué pasa, Daniel, con los que no tenían la ley y murieron sin conocer a Cristo? Vamos a hablar un poquito de eso también en el día de hoy en los otros audios.